Buenos días, hermanos, paz y bien, bienvenidos a una nueva entrega en este canal. Ya con esta creo que son 4. Se creó un poquito cuando estaba en la distancia en Kenia para poder acompañaros desde la distancia. Y bueno, pues ahora ya de regreso en España, pues tras un par de fines de semana que no he podido grabar por las circunstancias del viaje, del regreso y otras circunstancias que he tenido aquí al llegar, pues no me ha sido posible, pero bueno, quería retomar esta costumbre que, bueno, pues si Dios quiere puedo hacerlo pues muchas veces más para bien de mi alma y para intentar también ayudar un poquito pues a todos vosotros, a todos los oyentes, a encontrarse cada vez un poquito más y mejor con el Señor a través de la lectura dominical de la palabra de Dios, ¿no? De la misa de hoy, ¿no? Hoy, domingo 20 del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos ofrece unas lecturas magníficas, enjundiosas, como nos gusta decir por aquí, ¿no? Y bueno, pues quería compartirla con vosotros, ¿no? Porque hoy el Espíritu Santo verdaderamente ha tocado mi corazón y bueno, pues también le pido a Él que a través de mí, pues toque el vuestro, ¿no? Entonces, pues como siempre empezamos, antes de poner en práctica este método de estudio, de comprensión, de oración, de contemplación de la palabra de Dios, pues invocamos la fuerza, la acción, la asistencia del Espíritu Santo para que no sean mis palabras las que a través de este medio lleguen a vosotros, sino que sean las palabras de Dios que por medio mío toque vuestros corazones, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, invocamos al Espíritu Santo con la oración del Cardenal Verdier, que dice así: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Te pedimos que nos asistas, Santo Espíritu, y que llegues al corazón de cada uno de tus fieles. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, hoy, como os decía, la lectura del Evangelio de hoy, interconectada con la primera y la lectura también con el Salmo, pues nos ofrecen un mensaje, bueno, pues que tiene mucha miga, ¿no? Tiene mucho donde rascar, ¿no? Y, bueno, pues quería ver si de alguna manera, pues esa misma experiencia orante que tenía yo ayer por la tarde, cuando ante el Santísimo me ponía ante la palabra de Dios, pues podría ser capaz de sintetizarla de algún modo para transmitiros a vosotros aquello que, bueno, pues que en mi corazón resonaba, ¿no? No sé si podré, lo que sí sé es que lo intentaré y que, bueno, pues con la asistencia del Espíritu Santo al que hemos invocado, pues imagino que el Señor de alguna o de otra manera saldrá a mi rescate para que pueda haceros llegar pues este retazo de la palabra de Dios en la que hoy, domingo 20 del tiempo ordinario, pues en la lectura evangélica se puede resumir con un: no he venido a traer paz, sino división. Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. Es un mensaje que puede resultar equívoco, por eso hay que tener cuidado. Porque si lo resumimos con esa frase: no he venido a traer paz, sino división, podemos llegar a pensar en épocas de cruzadas, en los conflictos con el Islam o más recientemente en todas las circunstancias que se dan con todo tipo de ideologías contrarias a nuestra fe, ¿no? Ideologías políticas, ideologías sociales, ideologías de género, que digamos que están un poco en las antípodas de nuestra comprensión del mundo, de Dios y del hombre, ¿no? No he venido a traer paz, sino división, dice Jesús. Y os decía que hay que tener cuidado porque el mensaje real es más actual que pasado. Es decir, sabemos que el mensaje evangélico siempre se dirige a nosotros hoy, aquí,
ahora y para ti, con tu nombre y tus apellidos. Entonces, el mensaje de hoy no he venido a traer paz, sino división. Expresa un poco más la realidad que el deseo de Jesús. El deseo de Jesús, ¿cuál es? Traer la paz. Pero Él conoce nuestra condición, conoce nuestra naturaleza y sabe que nuestra forma de entender la fe, nuestra forma de entender nuestra forma de vivir, está tocada por nuestro ego, por nuestro egocentrismo, ¿no? Jesús sabe que nuestro corazón gira más en torno a nosotros que en torno a Él. Si girase más en torno a Él que en torno a nosotros, verdaderamente la intención de Jesús, que es traer la paz, se habría llegado a cumplir, ¿no? El problema es que el ego humano, nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de ver a Dios, nuestra propia forma de entender las ideologías, hace que hoy, aquí y ahora, más que paz, lo que tengamos es división, ¿no? División a todos los niveles, ¿no? Entonces creo que primero de todo lo que tendríamos que hacer es leer el pasaje evangélico de hoy y luego pasar un poco a ver si somos capaces de desentrañarlo, a ver si somos capaces de hablar un poquito sobre él, ¿no? El Evangelio, según San Lucas, dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Este es un poco el mensaje que el Evangelio de hoy nos deja y nos lanza para que nosotros lo meditemos y lo contemplemos. ¿Y nos habla de qué? Nos habla de divisiones. Nos habla de divisiones más en clave interna que en clave externa. Por eso os decía que hay que tener cuidado con la interpretación de este Evangelio, porque podemos tender a pensar que de lo que se trata, de lo que Jesús está hablando, es de las diferencias que tenemos con otras religiones o con otras personas del mundo que ni siquiera conocen a Dios. No se trata tanto de eso como de las divisiones internas que tenemos en nuestra propia casa. Por eso Jesús utiliza la metáfora familiar, ¿no? Habla de la familia, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre. ¿Os dais cuenta? El Evangelio, dice el Papa Francisco, es como un fuego, porque es un mensaje que nos desafía a salir del individualismo. Este mensaje nos invita a superar el egoísmo. Nos invita a salir de nosotros mismos y pensar más en nosotros que en yo, que en mí, que en me, que en conmigo, que es lo que tendemos a hacer. De ahí esta clave de comprensión, según la cual os he dicho que la superación del ego, la superación de la individualidad, nos haría entender el mundo y el Evangelio conforme a esa paz que ha venido Jesucristo a traernos. Pero precisamente esa traba, esa dificultad que tenemos y que está en nuestra condición humana del egocentrismo, de ver las cosas según nuestros propios ojos y nuestros propios criterios, hacen que hasta la propia venida de Jesucristo sea signo de contradicción y sobre todo de división, ¿vale? Entonces, ¿qué divisiones son las que hay en el mundo? Yo encuentro 3 niveles de división que me parecen claros y diferenciados. En un primer lugar está la división de los creyentes y los ateos. Los ateos no nos entienden a los que somos creyentes. Esa división está marcada por el desconocimiento de Dios Padre, ¿vale? No conocen al Dios creador de las cosas. No entienden que la realidad y el mundo puedan ser fruto de una creación y no fruto de un azar, de una casualidad. Ese desconocimiento de Dios Padre es, digamos, el germen de esa primera fractura, esa primera gran fractura que nos separa a los creyentes de los ateos. Después del desconocimiento del Dios Padre, del Dios Creador, también hay un desconocimiento del Dios Hijo, de Jesucristo. Esa división es la que
se produce en el seno de las distintas religiones. Por eso están las religiones cristianas y las religiones no cristianas. El desconocimiento de Dios Hijo, el desconocimiento de Dios, la persona de Jesucristo, es la que produce la fractura de las divisiones entre religiones. Pero como os he dicho antes, el Evangelio no nos habla de divisiones en clave externa, sino más bien en clave interna. Habla de la familia, no habla de fuera de casa. Y esa fractura que se da en la clave interna, dentro de la propia Iglesia, es la que produce, si hemos dicho que el desconocimiento de Dios Padre es el que divide a creyentes de ateos, y el desconocimiento de Dios Hijos es el que divide a cristianos de no cristianos, pues el desconocimiento del Dios Espíritu Santo es el que divide a los cristianos entre sí, ¿vale? Esas tres fracturas son las que yo encuentro, esas tres divisiones son las que yo localizo en el mundo, ¿no? La división que provoca el desconocimiento de Dios Padre y que separa a ateos de creyentes, la división que produce el desconocimiento de Dios Hijo, el desconocimiento o no aceptación de Dios Hijo, que es la que separa las distintas religiones cristianas de no cristianas, y el desconocimiento del Dios Espíritu Santo, que es el que nos separa dentro de la religión propiamente cristiana. Y bueno, nosotros que somos católicos, dentro de nuestro propio catolicismo, ¿no? Porque los protestantes ya sabemos que están divididos y digamos que el germen de su nacimiento, que fue la división, la escisión, pues lo han conservado de tal modo que hoy día el protestantismo se ha redividido en innumerables ramas, ¿no? Adventistas, pentecostales, del séptimo día, luteranos, anglicanos, calvinistas, es decir, el protestantismo se ha separado y se ha subdividido tanto que incluso ya cuando la gente discute forma su propia iglesia, ¿no? Yo ahora que vengo de Kenia, me resultaba cuanto menos curioso ver que prácticamente en cada calle hay una iglesia y cada iglesia tiene un pastor que vive de esa iglesia, ¿no? Digamos que el protestantismo tiene en su esencia la división. Ahora bien, nosotros somos católicos, no somos protestantes. Nosotros, es verdad que no estamos divididos, de esa manera por lo menos, tan numerosa. La cuestión es, como dice el credo de nuestra fe, en la profesión de nuestra fe, creo en la Iglesia que es una, santa, católica, apostólica, pero ¿es una? ¿Es la Iglesia una de verdad? Yo creo que a la vista está que la Iglesia no es una. O que la Iglesia podría ser una, dicho en los papeles, pero en la realidad, en el sentimiento, desde el corazón, la Iglesia no es una. Eso es lo que viene Jesús a decirnos precisamente. No he venido a traer paz, sino división. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre hay un germen de división. Un germen de división que ahora tenemos que localizar. ¿Dónde nace ese germen? ¿De dónde proviene? ¿Por qué genera en nosotros la división, ¿no? Nuestro anhelo, nuestra intención es que Jesucristo sea el que trae la paz. La realidad que vivimos es otra. La realidad es que lo que ha traído es la división, la espada, la guerra, ¿no? La guerra, como hablamos en clave interna, hemos dicho que no hablamos en términos de cruzadas ni de ideologías ni nada, vamos a hablar de guerras entre comillas, ¿no? Las guerras de la división, las guerras del surgimiento del odio, de la escisión, de la separación, ¿no? Eso se ha evidenciado claramente en el pontificado anterior, en el del Papa Francisco. Con gran pena hemos tenido que ver que la Iglesia, al contrario de lo que pensábamos, adolece de una fractura grande, ¿no? Esa fractura, bueno, podríamos titularla tradicionalismo contra progresismo, ¿no? O como dos alas diferenciadas dentro de la Iglesia, ¿no? Nos hemos dado cuenta que todos somos católicos, todos rezamos el mismo credo, todos celebramos la misma Eucaristía, pero hay elementos de división, elementos de separación que, como en las familias, el padre y el hijo van a seguir siendo padre e hijo, van a seguir formando una familia, pero evidentemente la familia de la que nos habla Jesús está dividida, está fracturada. Dice que el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre estará contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera. ¿Eso elimina el núcleo familiar? No lo elimina. Lo que elimina es el catolicismo, la convivencia, la unidad, la unión fraterna, ¿no? Entonces ese
pugna entre tradicionalismo y progresismo, entre conservadurismo o digámoslo como lo queráis decir, como si queréis decir la izquierda y la derecha dentro de la Iglesia, al fin y al cabo son ideologías, ¿no? Evidencian que hay una fractura, ¿no? El Papa Francisco ha venido a ponerla de relieve, ¿no? Pero no solo él, o sea, a partir del Papa Francisco, especialmente a partir del COVID, hemos visto que hay más elementos de separación que nos dividen, ¿no? Y esos elementos son esa división de la que habla Jesús. Y son más humanos que divinos, obviamente. Bueno, no es que sean más humanos, son humanos. El Papa, ¿no? Yo soy de Juan Pablo II, yo soy de Pío XII, yo soy ahora del Papa León, yo soy del Papa Francisco. Ya nos lo decía la Sagrada Escritura, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. No, Señor, tú eres cristiano, tú eres creyente, tú eres de Dios. Nosotros no somos de este Papa o de este otro Papa. Otro elemento de separación, el concilio. A la vista está de que el concilio ha producido una fractura, ya no en su momento, ¿no? En el que la Iglesia prácticamente pues sufrió un terremoto interno, ¿no? Seminarios se quedaron vacíos, sacerdotes se secularizaron, las monjas dejaron su profesión de fe, sino hoy también, ¿no? Es decir, hoy están los vaticanistas y los no vaticanistas, los que siguen el Vaticano II y los que no, ¿no? Los conciliaristas y los anticonciliaristas, los que dicen que la sede todavía está vacante, ¿no? Porque creen que el concilio vino bueno, pues a acabar con la Iglesia, ¿no? Y creen que, bueno, que todavía, pues, somos del Concilio Vaticano I, ¿no? Elementos de división, aunque parezca mentira, la ropa litúrgica. Estamos divididos y lo expresamos con la ropa. Los curas que van de negro y los curas que no quieren ni siquiera oír hablar de llevar una indumentaria. Los curas que creen que no se es buen cura si no se lleva el clériman al cuello, y los curas que creen que no hay que estar marcados, ¿no? Como los toros de Lidia, ¿no? Es decir, que tenemos que ser un poco más libres, ¿no? Siempre en el punto medio está la virtud, ¿vale? Siempre. Pensar que la ropa sacraliza nuestra fe o a las personas, o les confiere una dignidad superior simplemente por llevar determinados ropajes, pues creo que no han entendido nada, ¿no? Pero lo que es cierto es que la ropa también divide, fractura, ¿no? La liturgia, qué duda cabe de que hoy la liturgia está dividida entre los que creen que el Santísimo tiene que tener 6 velas y los que dicen que bueno, que con 2 da igual, que tampoco es para tanto, en los que cuando se expone el Santísimo hay que rezar 5 veces el Padre Nuestro y los que dicen que bueno, que con una, entre los que creen que la Eucaristía se tiene que celebrar de espaldas al pueblo y en latín y los que bueno, pues están a favor de la reforma conciliar. Es decir, la liturgia también nos divide. De hecho, nos divide tanto que unos tienden a pensar de otros que son cristianos o católicos de segunda, o más aún, que no tienen la dignidad de católicos e incluso que están ofendiendo a Dios por celebrar o rezar de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que nos divide, la comunión. Cómo hay que comulgar en la boca, en la mano. Hay gente que dice que no somos dignos de comulgar en la mano y que hay que comulgar en la boca. Hay gente que cree que solamente podemos comulgar en la boca y de rodillas. Eso nos divide, porque sobre todo cuando no se acepta que la Iglesia admite y recomienda los dos modos de hacerlo, nos deja libertad para hacerlo siempre y cuando lo hagamos bien. Y sin embargo nosotros nos erigimos por encima del Papa y de la propia Iglesia y del Concilio para decir que no, que la forma de comunión es la que yo hago y la mía es la mejor y la más digna. Como si nuestras manos fueran indignas, pero nuestra boca sí, cuando la mayoría de nuestros pecados salen más de nuestra boca que de nuestras manos, ¿no? Es decir, hay elementos de separación que más que unir, separan, dividen, como son las prácticas, ¿no? Personas que creen que el secreto, el núcleo de nuestra fe está en las prácticas piadosas, en los ayunos, en las limosnas, en las peregrinaciones, en los actos de mortificación, en la confesión diaria, en hacer, como si la salvación estuviera en nuestras manos, ¿no? Y eso también genera una división entre la teología de la gratuidad y la teología de la retribución, es decir, los que creen que estamos salvados por la sangre redentora de Jesucristo y los que creen que nos salvamos nosotros a nosotros mismos, que nosotros nos salvamos confesándonos, que nosotros nos salvamos siendo buenos, que nosotros nos salvamos esforzándonos, ¿no? ¿Qué duda cabe
de que estos son unos pocos ejemplos. Habría más, pero sería cuestión de otro vídeo, de otro debate. Pero bueno, creo que son representativos para darnos cuenta de que la Iglesia, en clave interna, que es lo que nos dice el Evangelio, en clave familiar, la familia católica, hoy no está tan unida como nos gustaría, como desearíamos, como desearía Jesús, que ha venido a traer la paz, pero que lo que ha traído ha sido división, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos encargado de ello. Entonces, aquí, algunos que me conocéis sabéis que yo, bueno, pues que soy filósofo, y la filosofía, el diálogo ciencia, fe, razón, es es un trípode necesario para entender a Dios, al mundo y al hombre. En materia de fe, el diálogo fe-razón, fides et ratio, que diría Juan Pablo II, es no solo recomendable, sino esencial para darnos cuenta de que la filosofía, o sea, de que la razón tiene mucho que decir en nuestra fe. Nuestra fe no es simplemente una instancia regida por la creencia. Nuestra fe, primariamente, obedece a la escucha, nos entra por el oído, es testimonial y por tanto tiene mucho que decir la razón, la filosofía en ella, ¿no? La filosofía, el diálogo fe-razón nos ayuda. Y aquí me acordaba yo de Aristóteles, ¿no? Aristóteles que decía, para distinguir entre dos instancias diferenciadas, el ser de las cosas y el ente. El ser y el ente. El ser es el sustrato, la existencia, el sustrato de la existencia de las cosas, y el ente son las cosas concretas. Decía Aristóteles que el ser se predica de muchas cosas. Todas las cosas son. Lo mismo es un libro que un bolígrafo. Los dos son, porque los dos existen, los dos tienen el ser. Pero indudablemente cada uno es un ente distinto. Sirve para una cosa y están diferenciados. Yo no puedo confundir un bolígrafo con un libro. No los puedo confundir porque son entes diferenciados. Pero los dos tienen en común que son. También categorías filosóficas son la esencia y la sustancia. La esencia es lo que es. Digamos que, por ejemplo, la esencia, cuando nosotros vemos un perro, su esencia es perro, pero su sustancia es aquello que tiene la esencia, es decir, el ser. Y el perro puede ser de muchas maneras. Un pastor alemán es un perro, un caniche es un perro, un doberman es un perro. ¿En qué se parece un doberman a un caniche? Bueno, pues se parece en que tiene 4 patas y una cola, ¿no? Pero lo que sí tenemos claro es que los dos son perros y nadie se confunde. Todo el mundo que ve un doberman y todo el mundo que ve un caniche dice es un perro. Es decir, la esencia la tenemos claro. La sustancia, la forma de presentarse esa esencia es lo que cambia, pero todos la reconocemos y sabemos que lo importante es la esencia, el ser. Luego también tenemos la sustancia y el accidente, ¿no? Otras categorías filosóficas que nos hablan de que lo que importa es la sustancia. Una manzana tiene la sustancia manzana, pero luego presenta accidentes. ¿Y los accidentes cuáles son? Pues las formas en las que se nos presenta esa manzana, si es golden, si es reineta, si es roja, amarilla, si es verde, ¿no? Yo veo una manzana verde y veo una manzana roja y no dudo de que es una manzana. Me doy cuenta de que son manzanas distintas, pero la esencia manzana la conozco perfectamente, está escrita en lo más interior de mí, ¿no? En definitiva, todos sabemos lo que es el fondo y la forma de las cosas. El fondo es la esencia, el contenido, el sustrato último, el ser. Mientras tanto, la forma es la manera en la que se presenta ese ser, ¿no? Expresa el fondo. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo importante de las cosas? Lo importante de las cosas es el ser, la esencia, la sustancia, en definitiva, el fondo. Lo demás es accesorio. Lo esencial es el ser. Lo esencial es lo que las cosas son en sí mismas. Lo esencial en el Evangelio de hoy es lo que Jesús ha venido a traer, que es la paz. Lo accesorio es la forma en la que se presentan las cosas. Lo esencial y lo accesorio para nosotros es lo que yo trato en este libro, Católicos Light, un libro para católicos valientes.
un libro en cuyo capítulo 3 hablo precisamente de lo que es esencial y accesorio en nuestras vidas, ¿no? Al principio lo hago hablando de que lo esencial es Dios. O sea, lo esencial en nuestras vidas no son los gimnasios, no es la televisión, pero no me refiero ahora a eso. Ahora me refiero a que el catolicismo no es un valor absoluto, no se puede medir en grados, de manera que podamos decir que somos más o menos católicos. Somos católicos. No somos ni mejores ni peores, ni yo tengo la facultad ni el poder de decir quién es mejor que yo, ni ni peor que yo, o quién es más católico o menos católico que yo. Lo esencial y lo accesorio es lo que nos viene a decir el pasaje del publicano y el fariseo, ¿no? El fariseo decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Es decir, yo soy mejor. Sin embargo, el publicano, que se suponía que debería ser el peor, porque el fariseo era el estricto cumplidor de la ley, decía el publicano, ten compasión de mí, que soy pecador. Y decía Jesús, ¿quién queda justificado? Indudablemente el publicano. ¿Quién ha comprendido lo que es lo esencial y lo que es lo accesorio en la vida del creyente? Lo esencial en la vida del creyente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese es el sustrato último y definitivo de nuestra fe católica. El Espíritu Santo. Por eso os decía que el Espíritu Santo es el elemento cuyo desconocimiento provoca las fracturas en clave interna, en clave familiar, en clave de católicos. Si el desconocimiento de Dios Padre producía la separación de ateos y creyentes, el desconocimiento de Dios Hijos producía la separación de cristianos y no cristianos, el desconocimiento del Espíritu Santo, ese gran desconocido que nos decía el Padre Rollo Marín, es el que produce esa fractura, esa división de lo que nos habla Jesús en el Evangelio de hoy, que se da en el seno de la Iglesia. Nosotros en clave católica hablamos de los católicos, que se da en el seno de la Iglesia católica. Estamos divididos porque no conocemos la esencia de nuestra fe, y la esencia de nuestra fe es el Espíritu Santo. Por eso, en este libro, digo, es necesario que comencemos a plantearnos qué es esencial y qué accesorio en nuestras vidas. Lo esencial es el Espíritu Santo, por eso la gente por la calle debería vernos y pensar, ¿qué harán para irradiar tanta felicidad y tanta alegría? Y sin embargo esto no es así. Cuando nos ven, no piensan eso. Entonces, ¿qué será eso que nos hace vibrar por dentro? ¿Por qué no piensan eso de nosotros? ¿No será porque estamos divididos? ¿No será porque nosotros mismos pensamos que dentro del catolicismo están los buenos y los malos? O los buenos y los menos buenos. Vamos a suavizarlo un poquito. Es decir, lo esencial y lo accesorio es lo que tenemos que descubrir. Lo esencial es que Cristo murió por nuestros pecados y que su sangre redentora nos limpió para siempre. Nos ha dado la más alegre noticia, y es que estamos salvados. Eso es lo esencial. Lo accesorio será todo lo demás. Entonces ahora vamos a ver qué es lo esencial y qué es lo accesorio, ¿no? Hemos sido llamados a algo más que a ir a misa, a algo más que a vestir de determinada forma, a algo más que hacer determinadas prácticas. Hemos sido llamados a conocer a Jesucristo. Hemos sido llamados a tener una experiencia, una relación con Él a través del Espíritu Santo. Entonces, centrémonos en lo esencial y centrémonos con una frase que a mí, en cuanto se la diga, vais a saber rápidamente quién la dijo. La frase dice, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Aunque os parezca que esta es una reflexión filosófica, bueno, que lo es, ¿no? Porque realmente la esencia es invisible a los ojos y solo se percibe con el corazón, esta frase no la dijo ningún filósofo. La dijo el Principito. Conocéis todos esa obrita, ¿no? de Exupéry, El Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo accesorio, por tanto, ¿qué será? Lo accesorio es lo que se ve. Lo esencial es el Espíritu Santo. Lo accesorio serán las ropas, las flores, los cantos, si se canta con guitarra o se canta con órgano, si las mujeres pueden leer o no pueden leer en la Eucaristía, si la comunión tiene que ser en la boca o en la mano, todo eso es accesorio. Lo esencial, que es lo que a nosotros nos importa, es el Espíritu Santo. Y el Principito, parece mentira que sea él,
nos invita a ir más allá de las apariencias, a ir más allá de lo que se ve, a ir a lo profundo. Duc in altum, ¿os acordáis? Rema mar adentro, esa es nuestra fe. Nuestra fe es remar mar adentro, ir hacia lo profundo, ver más allá de la ropa, ver más allá de la liturgia, ver más allá de las prácticas, ver más allá de los ayunos, de las procesiones, de las mortificaciones, ver más allá de la confesión frecuente. Todo eso está bien, todo eso está bien, todo eso es necesario, todo eso viste y reviste nuestra fe de un colorido, de una pluralidad que no solamente es buena, sino que además es necesaria y bonita, pero que no es el núcleo de nuestra fe, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso os hablaba de ser y ente, de esencia y sustancia, os hablaba de fondo y de forma. Por eso, y porque nos tenemos que dar cuenta de que nosotros estamos llamados a algo más, estamos llamados a ser principitos, a darnos cuenta de que lo esencial es invisible a los ojos. Y si en lo accesorio estamos divididos, en lo esencial no estamos divididos. Porque todos somos de Jesucristo, porque todos somos del Espíritu Santo, porque todos somos de Dios Padre, todos somos trinitarios, porque todos vivimos de una misma y única fe, porque efectivamente nuestra Iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. La cuestión es que nosotros, en clave humana, no lo entendemos porque miramos con las gafas de la ideología y tenemos que mirar con las gafas de la fe. Tenemos que mirar en clave de principito para darnos cuenta de que lo esencial es invisible a los ojos y todo aquello que es visible a los ojos son matices, no pasa de ser matices. Nadie es más digno por comulgar en la boca, ningún cura es más digno por vestir de negro y con clériman. ¿Lo entendemos? Tu forma de vivir la fe no es más digna que la mía porque tú ayunes los miércoles y los viernes. Nos quedamos en la periferia de las cosas y nos olvidamos del núcleo, de lo sustancial, de lo verdaderamente importante, que es el Espíritu Santo que nos da la clave de comprensión del Evangelio. Como nos dice el cardenal Mercier en el libro En la Escuela del Espíritu Santo de Jacques Philippe, cuando acaba, pues Jacques Philippe nos regala la plegaria del cardenal Mercier, que yo creo que deberíamos todos grabarla a fuego en nuestro corazón. La pequeña plegaria. Él nos introduce y nos dice lo que nos decía el cardenal Mercier. Dice: os voy a revelar un secreto de santidad y de felicidad. Si dejáis descansar todos los días vuestra imaginación durante 5 minutos, cerráis los ojos a todas las cosas de los sentidos y los oídos a todos los ruidos de la tierra, de manera que seáis capaces de retiraros al santuario de vuestra alma bautizada, que es templo del Espíritu Santo, y hablando al Espíritu Santo, le decís así. Y esta es la oración que deberíamos grabar a fuego. Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro, ilumíname, guíame, fortaléceme y consuélame. Dime todo lo que he de hacer y mándame hacerlo. Te prometo someterme a todo lo que me pidas y aceptar todo lo que me permitas. Todo lo que permitas que me suceda. Indícame solamente cuál es tu voluntad. Dice el cardenal Mercier: si hacéis esto y le decís esto al Espíritu Santo, vuestra vida transcurrirá alegre y serena, abundará el consuelo aún en medio de las tribulaciones, pues la gracia se os concederá en proporción a las pruebas, junto a la fuerza para soportarlas, conduciéndoos hasta las puertas del paraíso llenos de merecimientos. Esta sumisión al Espíritu Santo es el secreto de la santidad. Esos santos de los que yo os decía en el libro de Católicos Light, como San Francisco de Asís, San Juan María Vianney, Santa Teresa de Calcuta, de los que digo que la diferencia entre ellos y nosotros no es otra que ellos supieran distinguir lo esencial de lo accesorio de la vida, lo esencial de lo accesorio de la vida. Entonces, el cardenal Mercier nos habla de que ese es nuestro merecimiento. Nuestro merecimiento es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro único mérito. Dice: la gracia se os concederá en proporción a las pruebas junto a la fuerza para soportarlas. La fuerza no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo.
conduciéndonos hasta las puertas del paraíso llenos de merecimientos, de esos merecimientos que nos ofrece el Espíritu Santo, no nuestras obras, no nuestros actos, no nuestras fuerzas, ¿vale? Entonces, el problema nuestro es que nos preocupamos más de lo accesorio y nos olvidamos de lo esencial. Nos preocupamos más de la forma y nos olvidamos del fondo. Entonces, somos un poco como esa parábola del dedo y de la luna, ¿no? El hombre que apunta con el dedo a la luna, ¿no? Y hay un dicho que dice, cuando el sabio señala a la luna, el necio mira el dedo. El dedo es lo accesorio. Lo esencial es aquello hacia lo que el dedo apunta, que en este caso es la luna, ¿no? El dedo de nuestro corazón somos nosotros. Nosotros, y nuestra ideología, nuestra forma de entender las cosas, nuestras categorías humanas son lo accesorio. Hacia donde apunta nuestro corazón, que es hacia el Señor, hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, eso es lo esencial. Hacia donde apunta nuestro corazón, ese del que San Agustín decía, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti, porque nuestro corazón tiene la forma de Jesucristo, tiene la forma del Espíritu Santo, y nada va a llenar todos sus huecos, nada más que el Espíritu Santo. Entonces, hay que desterrar nuestra humanidad, nuestro ego, hay que desterrar de nosotros nuestra mundanidad y nacer de nuevo, darnos cuenta de que nuestro ego es el que nos confunde, de que nuestra condición humana es la que siembra esa división de la que habla Jesucristo en el Evangelio de hoy. Entonces, si yo tengo una flecha que apunta para allá, ¿veis mi dedo? Mi dedo es una flecha que apunta. Os dais cuenta de que para vosotros esa flecha apunta hacia la derecha, pero para mí, que estoy aquí, esa flecha apunta hacia la izquierda. Tu postura y la mía es accesoria. Tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra. Para mí va hacia la izquierda, para ti va hacia la derecha, pero lo esencial, la verdad, el fondo, es que apunta hacia esa dirección, tu derecha y mi izquierda, y eso es invariable. Lo accesorio varía, cambia, lo esencial es invariable. Eso es un poco lo que le pasó a Jeremías, ¿no? En la primera lectura de hoy, ¿no? En la que le echaron al pozo, ¿no? Esa forma humana de actuar cuando un poco representa pues lo que estamos diciendo. Es decir, cuando hay división, cuando hay diferencias de opiniones, cuando hay diferencia de pareceres, cuando ves tú una cosa de una manera y yo la veo de forma contraria, pues al final impera la ley de más fuerte. Cogemos a Jeremías y lo echamos al pozo, ¿no? Eso es un poco lo que viene a decirnos la primera lectura, ¿no? Entonces las ideologías es lo que hacen. Por tanto, las ideologías hay que desterrarlas de nuestra concepción de la fe y centrarnos en la clave de comprensión de verdad, en la clave buena, en aquella que nos da el Espíritu Santo, que hoy, siempre os digo que la primera lectura va con el Evangelio, los domingos, bueno, pues hoy también se da la circunstancia de que a mí el Espíritu Santo me ha desvelado cuál es la clave de comprensión verdadera y me lo ha desvelado en la lectura a los hebreos, en la carta a los hebreos, cuando dice, hermanos, teniendo una nube ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Y aquí viene lo importante. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús. Fijos los ojos en Jesús. Esa es la clave de comprensión. Eso es lo esencial de nuestra fe católica. Jesús, Jesucristo. Y esa clave es la que nos va a dar el Espíritu Santo. Nuestra clave de comprensión, nuestra esencia como cristianos, como católicos, no es la liturgia, no es la ropa, ni siquiera es las costumbres o la forma de celebrar la Eucaristía. Nuestra esencia es Jesús. Y la clave de comprensión nos la da a San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, cuando nos dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, serás salvo. Pues hermanos, esa es la esencia, ese es el núcleo y no hay otro. Nuestra fe se fundamenta no en las formas, sino en el fondo. El fondo es que Jesucristo ha muerto por nosotros, que nos ha liberado del pecado y de la muerte, que su sangre redentora ha eliminado para siempre la muerte y el pecado de nosotros, y que nosotros sí es verdad que tenemos una condición pecadora, y sí es verdad que tenemos que luchar,
pero no con nuestras fuerzas propias, no desde nosotros mismos, no pensando que la salvación pasa por nosotros, que yo me gano, que yo merezco o dejo de merecer el cielo. Si fuera por nuestros merecimientos, ninguno lo mereceríamos. Afortunadamente, Jesucristo ha muerto por nosotros y con su muerte y con su sangre redentora nos ha alcanzado la salvación. Ese es el único elemento esencial en nuestra vida. Eso es lo único que nos justifica. No me justifica confesarme todos los días. No me justifica comulgar en la boca. No me justifica ir descalzo en peregrinación a Santiago de Compostela. Ni tampoco me justifica visitar todos los templos marianos del mundo. Lo que me justifica es única y exclusivamente Jesucristo. Cristo es mi justicia, que diría Chus Villarroel. Cristo es el único que nos alcanza la salvación. Esa es la esencia de nuestra fe. Esa es la clave de comprensión que tenemos todos que alcanzar y a la que estamos todos llamados. Y esa es la meta a la que tenemos que caminar todos los creyentes, a darnos cuenta de que por encima de las cosas accesorias, que por encima de las cosas secundarias de la vida, hay una principal que es nuestra fe en el único que nos alcanza la salvación, y que hay un elemento que produce una división por desconocimiento que es el Espíritu Santo. Seamos más del Espíritu Santo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Invoquemos al Espíritu Santo todos y cada uno de los días de nuestra vida. Pidámosle con el cardenal Mercier que nos ilumine, que nos guíe, que nos guarde, que nos haga comprender estas cosas. Seamos del Espíritu Santo, porque creo que el Espíritu Santo es ese Dios que nos está esperando al final del camino para abrirnos las puertas del cielo. Es esa guía, es esa luz que nos dice dónde está la puerta del cielo. Tenemos que seguirlo, tenemos que invocarlo, tenemos que darnos cuenta de que no basta con nuestras propias fuerzas y de que, por supuesto, los elementos de división que hay en clave interna en nuestra fe católica obedecen siempre a no ser dóciles a esa luz inspiradora, a no ser dóciles a Dios Espíritu Santo que pulula en nuestro mundo, que pulula alrededor de nosotros y que te dice: estoy a tu disposición, invócame, quiero ayudarte. Y sin embargo nosotros nos pensamos que valen más las velas puestas ante un San Antonio o las flores puestas delante de una virgen o peor aún, ¿no? Ponerse de rodillas ante una estatua de yeso o de madera, invocando la acción de un santo sin darnos cuenta de que ese santo por sí mismo jamás habría podido conseguirnos nada, ¿no? Si no es por esa fuerza del Espíritu Santo que por medio de él se manifestó, ¿no? Si no es porque ese santo supo comprender, como os he dicho en el libro de Católicos Light, un libro para católicos valientes, que ellos sí supieron saber, sí supieron distinguir lo esencial de lo accesorio, sí supieron distinguir las formas del fondo, sí supieron distinguir las costumbres, los usos y los ritos de esa clave de comprensión que es el Espíritu Santo y que el publicano descubrió a pesar de no ser un celoso de la ley como era el fariseo. Entonces, hermanos, me despido de vosotros, os dejo. Siempre se me olvida, esta es la cuarta vez que grabo un vídeo y siempre se me olvida decirlo al final. Ojalá un día este canal pueda tener muchos seguidores. Si es así, que sea porque el Espíritu Santo así lo quiere, pero también nosotros tenemos que ponernos, pues eso, tenemos que poner de nuestra parte lo que os estoy diciendo, ¿no? Y por eso quiero solicitaros que aquí abajo, que tenéis la campanita y eso de seguir, pues os apuntéis, compartáis este vídeo, se lo hagáis llegar a aquellas personas a las que creéis que le puede venir bien y bueno, pues me ayudéis a que entre todos hagamos una familia y que poco a poco nos vayamos nutriendo de la palabra de Dios cada domingo, ¿no? Y por qué no, con otras muchas cosas que el Señor seguramente nos deparará. Entonces, que tengáis un feliz domingo y nos vemos, si Dios quiere, el próximo o el siguiente, cuando Dios quiera. Un abrazo y hasta pronto.